Muy buenos días, les saludo el Ministerio de Mujeres Transformando Vidas a través de otras en este precioso y hermoso día jueves. De verdad que es una bendición para nosotros estar aquí frente a ustedes a través de estas cámaras, estas plataformas virtuales en las cuales de verdad han sido de mucha bendición para muchas personas. Como lo platicábamos fuera de cámaras desde el principio del comienzo de este ministerio en lo que es la plataforma virtual, ¿verdad? Pero también para cada uno de ustedes y nuestras vidas personales también este programa ha sido de mucha bendición, y el día de hoy por eso queremos darle gracias a Dios por permitirnos este privilegio tan grande de estar aquí. También le damos la bienvenida a la pastora y directora y fundadora de este ministerio tan precioso, la pastora Berta García. Bienvenida. Y también le damos la bienvenida a Belén. Buenos días. Y estamos súper felices de estar aquí. No sé ustedes, pero se nos ha hecho muy largo estos días que no estuvimos aquí con ustedes. Pero más que nada sé que va a ser de gran bendición, pastora y Belén, de estar aquí con ustedes con este tema titulado Violencia Doméstica y Pandemia en Cuarentena. Porque es importante de que se hable realmente el otro lado de la moneda, pastora, de lo que está sucediendo en los hogares. Yo sé que no todos, ¿verdad? Y damos gloria a Dios por eso, de que no sean más de las estadísticas de lo que vamos a hablar, pero también vamos a aprender muchísimo. Así que de verdad, lo único que les podemos decir es que nos acompañen, que compartan este programa con personas que quieran ustedes bendecir sus vidas y en las cuales también todos estamos pasando por momentos difíciles. Así que con eso yo le dejo el lugar a la pastora para que ella nos introduzca en este tema, para comenzar y a aprender lo más que se pueda. Tome nota. Y de verdad, algo que les quiero decir, todo esto es con la finalidad de bendecir su vida, así como hemos sido bendecidas nosotros. Así que, pastora. Así es, pues le damos la bienvenida a cada uno de ustedes ahí en sus hogares. Sabemos que en varios lugares está lloviendo, aquí en la ciudad de Oxnard está lloviendo, está un poco frío, pero de igual le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de venir a compartir un poco la información que hemos sacado acerca de lo que es la violencia doméstica en medio de toda esta pandemia. Como decía la hermana Marisela, ¿verdad? En estos tiempos desafortunadamente se está viviendo mucha violencia. ¿Por qué? Porque no estamos enseñados a convivir con la familia, no estamos enseñados a convivir con nuestro cónyuge. Entonces ahorita se va a reír un poco lo que le voy a decir, pero haga de cuenta que estamos encerrados en una jaula y diferentes tipos de animalitos, perdóneme por la expresión, pero así están muchos hogares ahorita. Y qué bueno, como decía la hermana Marisela, que no somos una estadística más de que estamos padeciendo violencia doméstica. Gracias a Dios que nos ha dado la sabiduría de poder convivir con nuestros seres queridos, porque es lo que a Dios más le importa. Entonces, hoy en esta mañana queremos hablarle un poco acerca de lo que es la violencia doméstica y pandemia en esta cuarentena. Así que escuche abra sus oídos, escuche, capte, y si es de bendición, comparta, porque de verdad es una información que nos va a interesar a todos, ¿verdad? Y como hemos escuchado en todo este tiempo de los noticieros, las noticias, todo, ¿verdad? Aún fíjese, a mí me impactó una entrevista que le hicieron al presidente, ¿verdad?, de esta nación, que cómo solucionar toda esta situación de la violencia doméstica en medio de esta pandemia. Como que no sabía pues ni qué decir, ¿verdad? Y pues en realidad yo me imagino como líder gubernamental, pues como quiera que sea, se agobia con tanta cosa que está pasando, ¿verdad? Entonces quisimos nosotros traer un poquito de todo esto, ¿verdad? Lastimosamente en este tiempo de la pandemia, para muchas mujeres y para muchos niños en el hogar, más que un refugio, esto puede convertirse en lo que es una casa de terror. El hogar, fíjense, con el aumento de la violencia doméstica que está sucediendo en estos tiempos. Y varias instituciones han alertado que ante la creciente necesidad de aislarnos cada uno de nosotros para prevenir lo que es la propagación del nuevo coronavirus, asciende también lo que es el riesgo del maltrato doméstico. Fíjense que tremendo, ¿verdad? Todo ello. La relatora especial de la ONU sobre la violencia contra mujeres lo reconoció así. Dice que para muchas mujeres y muchos niños la casa puede ser un lugar de miedo o violencia.
La situación se agudiza en el caso de confinamiento y la cuarentena total que se implementaron ante la pandemia del COVID-19. Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia, UNICEF, ha llamado la atención sobre el hecho de que millones de niños en todo el mundo se convierten cada vez en víctimas de abuso. Me voy a detener ahí un poquito. Lo que es víctimas de abuso, explotación y exclusión social debido a las medidas tomadas para detener la propagación del virus. Me sorprendió tanto un caso de una niña que tuvo que regresar con papá con todo esto de la pandemia. Me impactó tanto ese testimonio de esta chiquita porque ella lloraba, decía que ella no quería regresar con su papá. Entonces casi por ley le dijeron que tenía que ir. Cuando la niña le preguntan que por qué no quería ir con su papá, dice que no, que porque en el tiempo que la niña está con el papá la abusa sexualmente. Entonces imagínese esta cuarentena. De verdad que eso a mí me impactó muchísimo porque la reacción de esta pequeñita era de dolor, era de pedir auxilio. Ya no continué viendo ese caso, pero me llamó mucho la atención porque dije, ¿qué va a pasar con esta chiquita si realmente se logró que se quedara ella en esa? No, lo dudo que haya quedado ya con lo que esta chiquita habló, lo dudo que esa niña se lo hubiera de haber dejado las organizaciones que están al cuidado de los niños, pero imagínese, ¿verdad? Entonces, si para los chiquitos la casa es un refugio, ahora imagínese si en estos tiempos de la pandemia, de la cuarentena que estamos pasando, imagínese esa violencia doméstica que se está viendo, ¿dónde va a quedar la seguridad de esos niños? Es algo terrible eso que está pasando y es impactante. Y de verdad que tenemos que nosotros hacer conciencia de que esto se está viviendo en los hogares. Y es una pandemia, hermana Marisela, muy silenciosa, porque le damos mucha promoción a lo que es el coronavirus, ¿verdad? ¿Virus? Ok, no sé cómo se llama. Ok, le damos mucha promoción, pero ¿qué de la pandemia de la violencia doméstica? Exacto. Porque esa viene acompañada con esta cuarentena, con esta pandemia. Es un virus también que está afectando a millones y millones de familias, en los hogares, a las mujeres. Ahora no nomás nos vamos a ir a la violencia de lo que es la mujer, también el hombre está recibiendo violencia doméstica en estos tiempos. Entonces imagínense, agréguele todo esto a lo que ya estamos nosotros viviendo. Esto es un caos terrible, ¿verdad? Entonces que el Señor de verdad nos ayude a cómo nosotros a saber pasar todo esto, porque los más afectados van a ser nuestros hijos. Así es. Los más afectados. Se supone que ellos en los hogares reciben la seguridad y la protección de sus padres. Imagínense, ahorita no lo están recibiendo. Entonces es un virus, le digo, silencioso, que puede llegar a matar hasta los hijos. No se han reportado casos de muertes, pero sí se han reportado bastantes casos o bastantes llamadas en diferentes países acerca de la violencia doméstica, con todo esto de que están conviviendo todos en familia. Qué triste, es triste. Eso es una tristeza, pero a mí también me impacta muchísimo lo que usted mencionó. Algo oculto que siempre pasa, también la violencia con los esposos. Exactamente. Con los hombres que se están viviendo, que son abusados tanto físicamente, verbalmente, emocionalmente, porque ahora se está viviendo un caso que es emocionalmente. Ahora las mujeres se aprovechan la manipulación y están lastimando a los esposos y no se están dando cuenta del daño psicológico que le están dando a sus esposos. Así que cuidado, mujeres, si ustedes están haciendo eso con sus esposos, porque también pueden ir a la cárcel por eso. Esperamos que así sea. No, eso es en serio, nos da risa, pero tanto como nosotros tenemos derechos, los hombres también lo tienen. Así es. Este tiempo es para nosotros reflexionar y ver que este tipo de virus mortal que está en los hogares tiene que salir. Si usted conoce de alguien que está pasando por esta situación, usted no se quede callado y dígales que no tiene por qué estar pasando esto. Claro. Como lo dijo Belén, como lo mencionó la pastora, el hogar debe de ser el lugar más seguro que puede existir. Pero ¿qué está pasando para el esposo como para los hijos? Es más, mire, hasta las mascotitas, cuando hay un hogar
de paz. Créame que yo puedo observar en las mascotas, están en su nube, ellas descansando. Pero cuando hay violencia en el hogar, hasta los animales se vuelven rebeldes. Todo se transmite, todo se transmite. Entonces, yo creo que, como hablamos en el programa anterior, que de verdad esta cuarentena quede marcada en el corazón de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, pero para bien, hermana Maricela, hermana Belén, no que los niños, ¿verdad? Como decíamos, el hogar es el que da la seguridad, no que digan, no hombre, si fue lo peor que yo viví, tal vez no me mató la coronavirus, pero la violencia que se vivió en el hogar, emocionalmente, psicológicamente, verbalmente, ay, no. Y aquí está la respuesta a lo que hablamos en el programa anterior, las que nos acompañaron, de por qué muchas personas no soportan y ya no aguantan estar en sus hogares. Es porque se está viviendo violencia. Hay mucho abuso tanto para los niños como entre los matrimonios, como entre los cónyuges. Así que esa es la respuesta. Volvemos a lo mismo, hermana Maricela. El mundo nos ha absorbido tanto que yo soy muy buena trabajadora, pero me he olvidado de lo más importante, de lo que el Señor estableció en su palabra. Yo sé que estamos en tiempos difíciles donde la mujer y el hombre tienen que trabajar, pero lastimosamente la mujer hemos olvidado el rol que se nos destinó desde el principio de la creación. Hemos hecho mal uso, por eso es que estamos viendo tantas cosas, porque nos hemos desviado del rol que el Señor a nosotros nos ha delegado como madres. Así es. Porque yo no voy en contra que la mujer trabaje, no voy en contra de que la mujer se supere, pero que nunca olvidemos que Dios nos dio de verdad una responsabilidad que cae tanto en nuestros hombros como madres, ya no diga como mujer trabajadora, como madre, porque Dios no va a pedir cuentas de qué tan buena empleada fuiste, que si tuviste un puesto altísimo en la compañía, no, a Dios no le importa eso. Dios lo que le va a pedir a la mujer y al hombre, pero en este caso a la mujer, Dios le va a pedir a la mujer, ¿qué hiciste con la herencia que yo te dejé? La destruiste. Por eso la palabra de Dios no se equivoca. Dice que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus propias manos las destruye, y es una gran verdad. Así es. ¿Por qué? Porque así como cae la responsabilidad en el hombre como sacerdote de casa, también la responsabilidad cae muchísimo en nosotros como mujeres. ¿Qué estamos haciendo? Por eso la Biblia dice en Proverbios que el niño malcriado es vergüenza de la madre. No dice del papá, dice de la mamá. ¿Por qué? Porque Dios sabía que la mujer fuimos creadas, fuimos formadas para criar y educar a nuestros hijos. Y que el hombre tenía que salir a trabajar. Y qué bonito es cuando de verdad la mujer toma su rol. No se preocupe ni se sienta mal que usted diga, es que ellas no saben de lo que están hablando, no saben lo que yo estoy viviendo. Sí sabemos. Sí sabemos. Sí sabemos, porque todas somos mamás, somos esposas, y trabajadoras. Trabajamos 24/7, no tenemos días festivos, no teníamos días de enfermedad, no nos pagan vacaciones. De verdad que hacemos un rol tan importante y hermoso. A mí se me quedó bien grabado desde que yo vine a conocer de la palabra del Señor, cuando aquí en esta casa, ¿verdad? Por medio de la pastora siempre decía, ustedes tienen diamantes, ustedes tienen un jardín de rosas, y de ustedes depende qué es lo que ustedes van a ver. Si ven florecer esas rosas o las ven secar o llenas de pasto, de todo. Entonces es hermoso cuando nosotros empezamos a ver a nuestros hijos realmente como lo que Dios nos ha enviado a nosotros, que tenemos nosotros que ayudar con la ayuda del Señor a pulir esos diamantitos desde chiquititos y a cuidar ese jardín, porque lamentablemente a veces, aunque usted por más abiertos que tenga sus ojos, hay personas a su alrededor que lo pueden lastimar, pueden herir a sus pequeñitos, y no podemos permitir que en estos tiempos se siga pasando eso. Entonces este tema es importante, que el hogar debe de ser la seguridad. Exacto, la seguridad. Así. Entonces, en muchos sentidos la pandemia está afectando ahora a niños y a niñas y familias, más allá de aquellos que son directamente afectados. Como le mencionaba yo, ¿verdad? Este virus de la violencia es un virus silencioso, muy silencioso.
La extensión de esta otra pandemia, que desde hace siglos azota fundamentalmente a las mujeres y los niños, ya se viene notando en todos los informes de la policía y de las líneas de atención telefónica, y no solamente aquí en este país de Estados Unidos, sino en todo el mundo, y recopilamos poquitos informes de diferentes países y vamos a estar compartiéndolos en esta mañana. ¿Qué me puede decir del país de China? Okay, vamos a ver de China. Ya en China, cuando la pandemia era apenas un brote, saltaron las primeras alarmas ante las drásticas medidas de cuarentena tomadas para frenar la epidemia. Varios activistas de derechos humanos denunciaron el crecimiento de casos de violencia doméstica, algo que se considera delito en China desde el 2016. Wang Fei, un oficial de policía retirado de que ahora es fundador de una organización sin fines de lucro contra la violencia doméstica en Qingzhou, una ciudad de la provincia de Hubei, aseguró al medio que los informes de violencia doméstica casi se duplicaron, fíjense nomás, se duplicaron, ya siendo un delito en China desde el 2012, pero desde que las ciudades fueron clausuradas. Así que en China, ¿verdad?, se clausuraron las ciudades, y esto provocó que se duplicaran la violencia doméstica. Imagínense qué cosas están pasando ahí en Mire, China. voy a compartir este comentario, me gusta mucho, ¿verdad? Dice, de nuestra hermana Esmeralda, dice así: hemos estado tan acostumbrados a vivir separados que ahora convivir juntos puede ser difícil, y aquí es donde necesitamos la guía de Dios para poder tener paz y transmitirla y aprender a convivir como Dios manda. Dios nos quiere regresar a los tiempos antiguos. Es una gran verdad, es lo que yo le decía al principio. Estamos tan enseñados a vivir cada quien nuestro mundo que ahora que por fuerza tuvimos que tomar esta cuarentena, se nos hace difícil. Le voy a decir por qué: porque ni siquiera conocemos no nos conocemos los caracteres. Por eso imagínense, está la situación por ningún lado. Y nosotros hemos hablado de eso. Usted puede ir a los programas desde el principio. Hemos hablado de conocer los caracteres de los hijos. Hemos hablado de los temperamentos. Entonces, para que en este tiempo todas las personas que nos han seguido en el transcurso de estos años que hemos estado aquí, pues bueno, para aplicarlos en este tiempo de verdad. Que para eso es todas las enseñanzas. Almacenar. Algo curioso, la gente está almacenando alimentos, y qué bueno. Pero ¿qué almacenar paciencia? Y paz, ¿Qué almacenar paz? ¿Qué almacenar palabra de Dios para estos momentos difíciles con nuestra familia? Así es. Tan hermoso convivir. Yo le digo, pues ustedes tienen bebés, yo ya tengo señorotas grandotas, pero créanme que yo he disfrutado tanto, y se lo digo con mi corazón así sincero. Yo he disfrutado, les he dicho a mis hijas, que aunque ustedes no lo crean, las voy a extrañar, pero es porque uno, no sé, cada quien es el ser humano, somos diferentes, pero yo creo que es tiempo de que, así como decía nuestra hermana Esmeralda, regresemos a los tiempos antiguos. Yo me quedo pensando, nosotros fuimos 16 de familia, y para nosotros el tiempo de la comida, de la cena, del almuerzo, era una fiesta, porque era algo tan bonito que todo el mundo se unía. Ay, no. Y era muy bonito, porque fíjese que se acuerda cuando hablábamos de lo que era recordar cómo las abuelitas, las mamás en nuestros lugares, ellas se dedicaban al hogar. Bueno, claro, también hay que ver que también había mucho abuso, nada más que no se veía, ¿verdad? Sí, luego que son bien silenciosos. Ajá, siempre ha existido. Pero lo hermoso es que nosotros ahora, conociendo la palabra de Dios, sus instrucciones, el manual, que yo siempre le digo, decían, no venimos aquí con un manual, pero ahora le puedo decir que estamos en un manual, tenemos un manual en nuestras manos, y es la palabra del Señor, la cual de verdad nos ha enseñado bastante. Bueno, pero vamos a ver otro punto. Muy importante. Vamos a continuar. Vamos a continuar con un vamos a ver lo que nos dice, ¿verdad? ¿Qué ha pasado en Rusia? Aunque en Rusia solo por ahora ha tomado medidas de
de confinamiento obligatorio, las consecuencias del aislamiento, en que a veces las víctimas ni siquiera pueden escapar fácilmente ante una agresión. Vean nada más, ya se han empezado a notar, ¿verdad? Por ejemplo, el abuso del alcohol es otro problema que puede agravarse en la cuarentena, y lo podemos ver. Espero que eso es otro terrible, terrible lo que es, ¿verdad? Ese otro problema de lo que es el alcohol, ¿verdad? Por otra parte, el número de denuncias por violencias domésticas, no solo contra mujeres, sino también contra ancianos, aumentó significativamente desde el inicio de la cuarentena. Tras decretarse la cuarentena, aumentó el número de llamadas de vecinos, de personas de tercera edad. Sus propios hijos se ensañan en ellos, en maltratarlos, ¿verdad? Se dice que la situación en Rusia se complicó por la ausencia de una ley de prevención de la violencia doméstica. De verdad que a mí me impactó bastante, pastora y Belén, de lo que es de las personas de la tercera edad. Son personas que muchas veces no las están tomando en cuenta, y no puede ser posible que entre los mismos hijos estemos abusando de esas personas mayores, y todo porque me imagino también que ahorita en esta cuarentena muchas oficinas de las cuales ayudan a esas personas están cerradas, no están ayudando, entonces están abusando aún más de ellas. Lo que es el alcoholismo ha aumentado. Yo sé que a veces en los hogares hay personas que toman bastante, y a consecuencia de ese alcohol, de ese otro demonio que puedo ser, están siendo abusadas también en sus hogares. Triste, fíjese cómo dice, ¿verdad? Que los ancianos están sufriendo también por estos estragos. Aunque le voy a decir, no solamente personas alcoholizadas, ni ahora con la cuarentena, ha habido muchísimos casos donde de verdad los hijos han abusado en violencia, con golpes hacia los padres. Entonces agréguele ahora el estar todos ahí, como mencionamos al principio, todo esto se está volviendo un caos. Exacto. Que uno no puede ni siquiera escapar de todo esto. Fíjese por el nomás aislamiento que tenemos, no podemos escapar. No, los ancianitos no pueden escapar por y son personas de que tiene uno que tenerles paciencia. Volvemos otra vez a lo mismo, paciencia, sabiduría y de verdad tener amor. Pero si nosotros mismos no nos amamos, no vamos a poder amar a esas personas que necesitan tanto afecto. Necesitan afecto, tanto los niños como los ancianos, las personas grandes, de todas las edades. Se necesita tener afecto, se necesita tener protección, cuidarnos unos a otros. Pienso que este tiempo tan difícil que estamos viviendo, ahora pasando, ahora sí, como que dice, eso fue mundialmente, nos está enseñando eso. El cuidar unos de otros, apoyarnos, brindarle la mano, ayudar a aquellas personas que están en necesidad, que necesitan que alguien los ayude. De verdad que tenemos que nosotros ayudar a esas personas, y más que nunca, porque ahora es cuando nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos clamarle al Señor para que el Señor nos ayude en todo esto que está sucediendo. Es triste, pero es una realidad. Así todo es. lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo del maltrato. Y lo estamos viendo con todo esto, ¿verdad? Así es. Entonces, por todo el mundo se alzan voces alertando de las consecuencias de la actuación para mujeres que estén sufriendo violencia en situación de permanencia domiciliaria, por el COVID-19. En el documento se recuerda que los servicios de atención y asesoramiento a las víctimas han sido declarados servicios esenciales y por tanto están garantizados durante el estado de alarma. Por su parte, explicó que la policía realiza unas 3,000 comprobaciones al día ante posibles casos de violencia. Estamos hablando de España. ¿Será una ciudad? ¿Será toda la nación? No sabemos, pero imagínense, para que la policía tenga 3,000 comprobaciones al día
de posibles casos de violencia, esto va en aumento y es muy alarmante, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos puede decir, hermana Belén, acerca de Italia? ¿Qué está sucediendo en Italia? Bueno, está pasando en Italia, uno de los países más golpeados por la epidemia. Se registraron 3 feminicidios durante las primeras semanas, 2 de las cuales fueron perpetrados en los hogares de las víctimas. El Ministerio de Igualdad de Oportunidades italiano también recordó que la cuarentena por el coronavirus no detiene el servicio contra la violencia contra las mujeres. Así, las mujeres que se encuentran en una emergencia de este tipo pueden salir de la casa y llegar al centro contra la violencia, ya que hay razones de necesidad. Así que aquí en Italia sí se está haciendo algo contra la violencia de las mujeres, donde ellas pueden salir y pedir ayuda si están ellas pasando por esa situación. Desde la Secretaría de Estado para la Igualdad francesa han alertado que una crisis de salud puede exacerbar la violencia y la violencia sexual o doméstica. Ante esto, desde la institución francesa vela que la igualdad entre mujeres y hombres se ha pedido a todos los departamentos que supervise la situación de los centros de alojamiento de emergencia para garantizar la implementación de medidas de protección a las víctimas. Así es. Y los refugios para las víctimas de violencia en Israel están ocupados el 90%. Fíjense, hasta este 90% es un porcentaje muy alto en medio del brote del coronavirus, la que llevó al Ministerio de Bienestar a comprometerse a abrir nuevas instalaciones. O sea que se están trabajando en todo esto de tener un refugio para las personas que están Gloria a Dios, que están teniendo esos problemas de la violencia, pero también están abriendo nuevas instalaciones. O sea que ellos están trabajando en todo aquello. Entonces, lo que es Italia, Israel, ellos están haciendo algo en contra de lo que es la violencia doméstica de las mujeres, los hombres y los niños. Miren, nos llegó un mensaje, ¿no?, donde dice que ya hubo un caso donde un hombre mató a su esposa y después se mató él por miedo de que su esposa tuviera el virus, y después se mató y él, la esposa, no tenía ni el virus. Fíjese, es que lo que pasa que ahorita ya no, supongo usted que están los casos exagerados, pero ya todo esto del coronavirus ya está, haga de cuenta, enfermando a la gente psicológicamente. Ya si usted estornuda dice que ya tiene coronavirus. Por eso es tan importante mantener la calma, la tranquilidad. Yo sé que puede haber desesperación, puede haber frustración, miedo, temor, pero hay que mantener la calma para no dañar a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque con este hombre lo que hizo es porque tenía ese temor, esa frustración. ¿Y qué pasó? Aquí mató a su esposa, ella ni siquiera tuvo el virus. Pero es lo que estaba. Y es el enemigo dentro de todo. Aquí como dicen, hay mano negra. Aquí sabemos quién es el que está moviendo todo esto. El enemigo le encanta, y se lo digo no porque le estemos haciendo promoción a él, porque él no merece ni siquiera nada, pero sí tenemos que alertar a la gente de que todo esto es plan demoníaco. ¿Por qué? Porque el enemigo por fuerza quiere terminar con la humanidad, con la creación de Dios, pero una vez el enemigo tome control de nuestras mentes, créame que nos va a traer y nos va a llegar hasta el suicidio, a matarnos. Y lo vemos en ese caso que usted está diciendo, y a mí me da mucho coraje con el enemigo. No, es que sí. ¿Saben por qué? Usted que nos está viendo y usted conoce a alguien que está pasando, le dijimos desde el principio de este programa, comparta esta información con esas personas. Usted no se tiene que quedar callado, tenemos que hablar en estos tiempos. No solamente es de estar en casa, no, se trata de que nosotros alertemos y ayudemos a aquellas personas que están pasando situaciones difíciles. No podemos permitir que el enemigo siga destruyendo matrimonios, familias, comunidades, estados, países. Ahora está mezclándose porque él sabe que su fin se le llega. Él está derrotado. A punto de ser ya otra vez derrotado. Exacto. Y entonces usted tiene que pararse en la brecha y decir, esto no me va a afectar. Esto no me va a afectar. Claro, si tome sus precauciones, lo hemos dicho, tome sus precauciones. Si no tiene que salir, no salga. Manténgase en su hogar, siga aprendiendo, siga buscando del Señor, enseñando, instruyendo a sus hijos. Si tiene siga orando, siga hablándole a sus hijos. Y aún, hermana Marisela, perdón que le interrumpa, aún para aquellas personas que no conocen de Dios,
que no conocen de la palabra, porque todo el mundo conocemos de Dios, ¿verdad? Pero no lo hemos llegado a conocer a Él. Para todas aquellas personas que están en incertidumbre, que no saben ni qué hacer, yo déjame decirte en esta mañana, ten paz. Exacto. Ten paz, porque una vez tú pierdas el control de tu paz, déjame decirte que vas a ser una víctima más, donde por andar tan acelerada, y no te digo víctima del coronavirus, no, sino vas a ser una víctima más del enemigo, que lo único que quiere es venir a perturbar tu mente. Exacto. Para que aún vayas tú con ese aceleramiento manejando, puedas provocar un accidente o tú puedas ahí quedar en ese accidente. Ese es el plan del enemigo. Entonces toma las cosas con calma, toma las precauciones de las cuales nos están hablando, tomemos Exacto. las precauciones, pero mantengamos la calma. Te lo digo porque nosotros así nos encontramos un tiempo. Y se lo vuelvo a recordar, acuérdese cuando el 2K, ¿se acuerda? En el 2000, que el mundo se va a acabar y que la gente aglomerada llevando agua. No se terminó. Nadie sabemos de que si todo esto es inicio del fin, no te lo podemos negar. Pero ni Jesús mismo sabe cuándo va a ser el día, pero sí nos toca a nosotros que conocemos un poco la palabra del Señor, llevarte una palabra de esperanza y decirte que tomes las cosas con calma. Ten paz en tu corazón. Si no conoces del Señor, si tienes por ahí vecinos que conozcan la palabra de Dios, acércate a ellos, acércate. Lastimosamente no podemos estar ahorita en las congregaciones, pero en algún lugar de la ciudad hay personas que conocemos la palabra del Señor y estamos dispuestas para llevarte una palabra de esperanza, para ayudarte de que no, esto no es para alarmarnos, esto no sino es el fin. Confiar más que nada en el Señor. Esto va a pasar. Tienes que pensar y no permitas que todo esto se meta en tu mente. Y esto le hablo a las personas que realmente no tienen esa esperanza, esa confianza, sino que se ven que perdieron ahorita no tienen trabajo, se les vino todo. No permitan que todo eso se les venga a su cabeza y los empiece a manipular el enemigo. Imagínense aquellas personas que perdieron su trabajo. Tristemente van y se compran una cerveza, usan droga, van a empeorar más la situación. Y entonces es cuando entra la violencia y podemos llegar hasta la muerte, y no lo mató el coronavirus, sino la violencia que se está viviendo en los hogares. Así es. Bueno, qué impactante ese testimonio que compartieron con nosotros. Así es. ¿Qué tenemos en qué país? Vamos a ver en el país de Estados Unidos, ¿verdad? Varias organizaciones que brindan asistencia a víctimas de violencia doméstica reportan un incremento en los casos de abuso físico y verbal desde el inicio de la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Cada minuto unas 20 personas son víctimas de violencia física por su pareja en el país, señala la Coalición Nacional en contra de la violencia doméstica. Y es impactante, cada minuto 20 personas, ¿verdad?, son víctimas, pero eso es alarmante, y eso es solamente de las que se han reportado. Cada minuto. En tanto, la Línea Nacional contra la Violencia Doméstica también ha visto un incremento en el número de mujeres que llaman por su parte. La organización feminista para migrantes hispanos reportan un incremento del 40% de llamadas de mujeres que tienen problemas para acceder a la justicia en Estados Unidos, porque el poder judicial estadounidense se encuentran en cuarentena también. Fíjese nada más, casi es la mitad. Entonces es la mitad. ¿Y por qué ni contesta? Me imagino que van a encontrar los buzones llenos. No, mira, aquí está una información, un mensaje tremendo, Ajá. De nuestra hermana Judy, me encanta porque siempre aporta ella sus comentarios. Dice, el distrito escolar nos proveyó algunos números de teléfono para asistencia médica emocional. Cuando miré la información me dio risa, pensé cómo es posible no poder llevar una sana convivencia con tus propios hijos. Yo me considero una persona muy niñera y tolerante para estar al cuidado de mis hijos como al de otros. Después mandan de la escuela de mi niño que el distrito ha tenido saturadas las líneas de ayuda para consejería emocional, tanto que
que tuvieron que extender más el programa. Ahora sé que no es un juego y gracias por tomar temas de edificación en las que pueden estar ayudando a los padres a sobrellevar estos días, en los que hasta yo me he sentido abrumada entre tanto, mami, una gran verdad. ¿Por qué? Porque estamos ahorita, les digo yo que estamos de crucero, ¿verdad? Unos cruzan para la sala, otros cruzan para el baño, pues todos andamos de crucero. Pero más imagínense que andan en el Queen Mary, paseando. Pero si nosotros no somos tolerantes con nuestras propias familias, hay un problema. Y fíjense, hay un problema grandísimo. Mire, yo estoy de acuerdo con nuestra hermana Judith. Gracias por comentarnos sobre eso. Es verdad. Yo platicaba con la maestra de mi hijo la semana pasada y era triste lo que ella me estaba comentando. La ayuda para los niños. Y yo dije, no, usted necesita. Y le digo, no, yo no necesito ayuda. Mis hijos están bien. Me dice, es que he estado hablando con padres y dice, la mayoría están mandando a sus hijos a recibir terapia. Terapia. Hermana Marisela, ahora entiende la emergencia, la importancia de conocer esto. ¿Por qué? Porque este librito es la palabra de Dios, es un manual para el ser humano. Pero el ser humano no hemos querido vivir bajo las instrucciones que hay en este manual. Por eso es que ahora en este caos la situación se ha puesto peor. Ya olvidémonos del coronavirus ahorita, lo que ha provocado toda esta pandemia, el no saber sobrellevar o sobrevivir con nuestros propios familiares. ¿Qué está pasando? Exacto. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, padres de familia? Le digo, nos enfocamos. Usted puede tener su oficina llena de puros diplomas y puros reconocimientos que le han dado en su trabajo, pero quiero que me digas en esta mañana, ¿qué de tu familia? ¿Qué de tus hijos? A Dios no le va a importar, como te dije hace un momento, no le va a importar los diplomas o que hayas ejercido un buen trabajo, buena empleada, hayas ganado buen dinero. ¿De qué te va a servir? Si un día cara a cara nos vamos a encontrar con Dios y quieras o no nos va a pedir cuenta por nuestros hijos. Así es. Y ya me enojé. Es que miren, no, hermana Marisela, nosotros estuvimos hablando antes de traer ese tema. Ya nos enojamos. Estuvimos hablando de este tema. Y es importante de que se vea el otro lado de la moneda, de lo que está causando esta crisis en la cual los medios de comunicación, no tengo nada con ellos porque nos dan información, pero si usted es inteligente y tiene sabiduría, tiene discernimiento, usted puede darle, que le están dando vueltas al mismo tema desde que comenzó. Es lo mismo, simplemente se lo están mezclando ahí con unos chips, con una sodita y con mantequilla, no sé, como lo que a usted le guste, pero así se lo están dando. Lo único que están haciendo es solamente agarrando más rating, porque es lo que se trata de lo que agarren ellos más promociones, están sacando de esto, se están aprovechando de la situación. Hermana Marisela, yo estoy cansada de escuchar, es que esto de estar en casa, de ser ama de casa, no es lo mío. Le digo, pues, ¿no sabes lo que dice la palabra de Dios? Y es tan bonito porque cuando de verdad, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque ahora yo es que me doy cuenta realmente, y lo hemos hablado, que en estos tiempos difíciles, las personas que hemos sabido aplicar la palabra de Dios, que hemos instruido a nuestros hijos, cuando vienen la crisis, momentos difíciles, usted no batalla ni con sus hijos, y le ni digo, con no nada. es malo que la mujer trabaje, no es malo, pero no le des más prioridad a tu trabajo. Yo tengo una hermana, y lo digo con mucho orgullo, lo voy a decir, tengo una hermana en Los Ángeles, ella trabajó toda su vida, pero cuando yo vine a visitarla en el año 1985, a mí me admiré tanto a mi hermana, porque era una mujer que trabajaba y trabajaba duro, era empleada de un hotel, era un trabajo pesado, pero algo que yo admiraba de esa mujer, y se lo digo a mis hijos, se lo digo a quien sea, mi hermana tenía su casa impecable de limpia, tenía sus hijos, pero si bien alineaditos, y jamás se olvidó de su papel como madre de familia, a pesar de que el esposo no le ayudaba mucho, pero ella jamás olvidó el rol que Dios debe, aunque no conoce al Señor, pero yo de igual la pongo como ejemplo. ¿Por qué? Porque ella jamás olvidó el rol que tenía
como mamá. Y fue premiada con muchos diplomas y de esto, de buena trabajadora, buena manejadora, buena todo. Pero ahora sus mejores diplomas es que sus 4 hijos que tuvo jamás le dieron problemas. Por eso voy en contra de aquellas madres que de verdad se olvidan de ser mamás, prefieren ser buenas empleadas, buenas jefas. No. Aquí es donde queremos ver ahorita esto. Y qué premio es tan lindo ver. ¿Qué pasa ahora cuando llegan ustedes que nos están viendo a la audiencia, las mujeres, los padres? Cuando llegas a casa y ves a tus niños, te dicen, ay, te dan un abrazo, un beso, y te dicen, no, el desayuno estuvo rico, la comida. Porque va la pizquita de amor. Imagínense en estos tiempos aventando el plato, gritando que a gusto va a comer el manjar que tenga ahí. No, ¿qué nos puede decir de América Latina? Está bueno, ¿verdad? Ay, estamos América Latina. Para las mujeres y las niñas de América Latina, la casa es muchas veces el espacio más peligroso, ya que 1 de cada 3 mujeres ha asegurado haber sufrido violencia física o sexual en una relación de pareja. Estamos hablando de 1 de cada 3 mujeres. Otro dato alarmante es que según medios, el 77% de los delitos sexuales ocurre en las vivencias, o sea, en los propios hogares, lo que asegura un aumento de este tipo de violencia durante el confinamiento. O sea, en sus propios hogares sí que se están pasando estas violencias físicas, esos abusos sexuales en las parejas, en los matrimonios, en los niños, en América Latina. Que le mencioné de esa teenager, ¿verdad? Que no quería irse con el papá, porque el papá el tiempo que la tenía la estaba violando. Imagínense. 77%. Número muy alto. Preste mucha atención, mamá. Número muy alto. Preste mucha atención, mamá. América Latina viene siendo como ya de los países allá abajo, todo el continente americano. Así que deje a un lado tantito el coronavirus y enfóquese a cuidar a sus familias, tenga paz en su hogar, de verdad, se lo decimos, tenga paz, que de verdad sus hijos puedan sentir esa confianza en el hogar, que venga lo que venga un coronavirus, que venga otro coronavirus, pero que los chiquitos puedan decir, yo en mi casa estamos seguros. Por eso José no se equivocó, en mi casa y yo serviremos a Jehová, ¿verdad? Vamos a ver en Colombia. Dice, en Colombia, en la semana del 20 al 27 de marzo, cuando empezó el primer simulacro de confinamiento en Bogotá, que luego dio paso a la cuarentena nacional, se recibieron en la línea de atención 214 llamadas por violencia psicológica, física, económica, sexual, matrimonial y verbal en contra de la mujer. Son 7 días solamente. Fíjense nomás. En una semana. En una semana se reportó todo esto. Imagínense la violencia psicológica. Ya me enfadaron, ya me cansaron, ya me estorban. Y el pequeñito diciendo, soy un estorbo. Hasta el esposo ahí también lo han de decir. Imagina. Cabe tener presente que el confinamiento obligatorio en los domicilios, el estrés que genera la pandemia viral, el temor ante la posibilidad de enfermar y las consecuencias económicas que genera esta situación, sumados al contexto de vulnerabilidad por razones de género de base, son factores que pueden incrementar de la tensión en parejas convivientes con vínculos violentos, y esto puede significar el recrudecimiento de las agresiones con hechos más frecuentes o de mayor intensidad, potenciando la escala de violencia, dijeron en un comunicado, teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. A las autoridades de los estados parte para hacer frente a la violencia contra las mujeres con el contexto de la crisis sanitaria por el coronavirus. Imagínense cómo está la situación. Ya no nomás es tanto el temor a poder enfermarnos de este coronavirus, sino lo que es ahora la enfermedad, como le digo, de la violencia doméstica en los hogares. Es una tristeza. Por eso es que quisimos traer toda esta información para que
pueda usted abrir un poquito más sus ojos y le volvemos a repetir, tenga paz en medio de la tormenta, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir, hermana Marisela? Bueno, vamos a ver ahora en Argentina. El Consejo Federal propuso distintas medidas para dar respuesta a situaciones de violencia, entre ellas, fíjense nada más, prolongar, ¿verdad?, la validez de las medidas de protección, a incorporar estrategias de comunicación en supermercados y farmacias con cárteles visibles que permitan a conocer en cada lugar cómo denunciar situaciones de violencia familiar. Y eso es muy bueno porque ahora son estrategias que están buscando porque saben que no se atreven a hacerlo o no saben cómo hacerlo. Aunque, o sea aunque los medios de comunicación, ¿verdad? De comunicación lo estén diciendo. Pero ellos están ahora sí incorporando todo ese tipo de información, así como lo vemos nosotros aquí en los parques ahorita, ¿verdad? Que están los cartelones, como dice aquí, ¿verdad? Los carteles visibles que permitan conocer en cada lugar cómo denunciar situaciones de violencia familiar. Entonces, ahorita ya, por ejemplo, saben que la mujer siempre va al mercado. Entonces, poner esos carteles, ¿verdad? Y decir que tienes que denunciar lo que es la violencia doméstica. Oye, en las farmacias también. Farmacias, o sea, que derechos. Porque desafortunadamente aún en nuestro país, México, que verdad, por ejemplo, ahí en el sur, la mujer no tiene mucho derecho. Entonces, se sabe que hay mucha violencia doméstica. Ahí lo leímos anteriormente, ¿verdad? En el principio, donde decía que en China apenas comenzaron a imponer esa ley. Sí, de cero violencia. Entonces, imagínense ahora con esto. Y también están los divorcios también. Sí. En China también se ven mucho los divorcios. Ay, ¿qué pasa en Uruguay, hermana Benencita? Ay, es emocionante. En Uruguay también han acordado medidas relativas a la prevención y respuesta en relación a situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes en el actual contexto de aislamiento. Entre ellas destinadas $4 millones para el denominado programa de tobilleras para casos de alto riesgo de violencia doméstica y ampliar los cupos para las madres con sus hijos que por disposición de la justicia deban abandonar sus hogares para ponerse a salvo. Aquí están ayudando en grande con $4 millones para las mamás con niños que están pasando por eso y también para los niños y niñas, también para que ellos tengan un refugio donde ir si están pasando por esta situación. Así Qué bueno, de verdad que aplaudimos esa labor que están haciendo porque desafortunadamente América Latina está muy clasificada hacia lo que es la violencia doméstica, aunque aquí también la vivimos bastante, pero ya en nuestros países sí hay muy poca ayuda en eso, ¿verdad? Entonces, de verdad felicitamos a Uruguay por toda esa ayuda que está dando para esos refugios, también para las madres con sus hijos y más en este tiempo difícil de lo que es la pandemia, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice lo que alerta la ONU. Dice, ante la situación actual, la relatora especial de la ONU pidió a los gobiernos que no pongan la protección de las víctimas en espera y les instó a continuar combatiendo la violencia doméstica en los tiempos del COVID-19. Por difíciles que sean las condiciones actuales, los gobiernos no deben permitir que las circunstancias extraordinarias conduzcan la violación del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Lo más importante en estos momentos es que todos tengamos calma, sobre todo que practiquemos la paciencia con la que nos está, con todos aquellos que nos están rodeando y aprender sobre todo a convivir con nuestros seres queridos que son nuestros hijos y nuestro cónyuge. Eso es lo más importante en estos tiempos tan difíciles, que de verdad nosotros podamos tener la calma, sepamos tener la paz en estos momentos tan difíciles de tormenta que estamos viviendo. Acuérdense que es una pandemia y como lo mencionamos hace 15 días, es una pandemia más, porque estuvimos hablando hace 8 días de las 10 pandemias más mortíferas a lo largo de toda la historia. Entonces, esta es una más, tal vez sea con más intensidad, vienen otras peores, con más intensidad, pero sobre todo que en estos tiempos que nosotros aprendemos a tener lo que es la calma y más, volvemos a repetir, con nuestros hijos y con nuestro cónyuge, ¿verdad?
Yo creo que para todos aquellos que conocemos la palabra de Dios, es tiempo, como usted dijo, hermana Marisela, de poner en práctica de verdad todo aquello que se nos ha enseñado, lo que se nos ha instruido. ¿Por qué? Porque solamente así nosotros vamos a poder enfrentar esta crisis por la cual todos estamos pasando. Conocedores de la palabra de Dios, no conocedores de la palabra de Dios, pero todos estamos pasando por una crisis muy difícil, ¿verdad? Pero yo creo en lo personal que lo más importante es establecer reglas en el hogar para nosotros poder mantener la calma. Yo creo que lo más importante de verdad, tal vez no sea tanto que pierda usted el trabajo. Es una parte, ¿verdad? Muy difícil también esa. Pero para que pueda vivirse en calma en el hogar, lo más importante, como les mencionaba yo el otro día, es establecer reglas en el hogar. Y estamos a un buen tiempo de que nuestro hogar se dé un giro, de que si no había reglas, hay que comenzar a poner reglas en el hogar. Marquemos, así como dan las reglas en los trabajos, en las escuelas, en todos esos lugares, ¿por qué no aprender nosotros a poner reglas en nuestro hogar? Así es. Así cada niño sabe lo que le va tocando a su tiempo, y sin necesidad de que la mamá se jale los pelos, comience a gritar y que por qué no se hizo eso. Ahora sí, usted le toca ser maestra en el hogar, como les mencionaba el otro día. Y si tiene que agarrar la varita para decir, mijo, igual que una maestra. Entonces tenemos que darle un giro a todo esto, ¿verdad? Es tiempo de que nosotros establezcamos reglas en el hogar, ahora más que nada que estemos en casa. Hay un ejemplo también muy bueno y que nos ha funcionado aquí a todos nosotros, ¿verdad? Establecer un horario regular, ya que estamos todos en casa, para el desayuno. Usted no está trabajando ahorita, ¿verdad? Pues sí está trabajando, pero para los que no están trabajando, establecer un horario regular para hacer el desayuno, para tomar a la misma hora la comida, para tener la misma hora la cena, tener un horario para las tareas del hogar, tareas de los niños, porque también los niños están trabajando, ¿verdad? Entonces, también establecer un horario donde vamos a estar orando. Mantener también un horario donde se va a orar, se va a estudiar la palabra de Dios, y sobre todo hacerles mención a nuestros hijos, recordarles a aquellas personas que conocemos la palabra de Dios, que ya sabemos que en los tiempos antiguos había pandemias, había muchas pestes. Si usted se va al libro de Génesis, de todo, ahí viene infinidad de pandemias, pestes que había en el libro de Joel, todo ello. Pero sobre todo enseñarle a nuestros hijos que así como Dios estuvo en aquellos tiempos antiguos, también hacerles ver a nuestros hijos que Dios también estará con nosotros, ¿verdad? Y entonces hacerles ver a nuestros hijos que si Dios tuvo victoria en aquel tiempo, ¿por qué no vamos a ver victoria también nosotros en este tiempo? Infundirles a nuestros hijos la confianza en el Señor, a que ellos comiencen a creer en el Dios de Isaac y de Jacob y de todos aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces, pero también hay que hacerles saber a nuestros hijos que si Dios sacaba libre o veía la victoria en aquellos tiempos antiguos que eran lo que era el pueblo de Israel, es porque había mucha obediencia también, aún por el poco pueblo de Israel, pero había obediencia. Entonces, Dios siempre obtenía la victoria. Eso enséñele a sus hijos en estos tiempos. Hijos, si nosotros nos mantenemos en paz en el hogar, si nosotros mantenemos confiando y creyendo en el Señor, si nosotros vivimos bajo los estatutos del Señor, nosotros vamos a ver la victoria. Vamos a ver la victoria, ¿verdad? Entonces, si nosotros como padres de familia no logramos tener paciencia en estos tiempos difíciles, déjeme decirle que nosotros pasaremos a afectar a nuestros hijos emocionalmente y de una manera como usted no se imagina. Entonces, imagínense, se supone que nosotros somos, el hogar es el refugio de nuestros hijos. La seguridad de nuestros hijos somos nosotros los padres, ¿verdad? Entonces, como adultos, es muy importante que nosotros transmitamos la paz y la seguridad en nuestro hogar. No se emocione ella en su trabajo. Comience a darle esa seguridad a sus hijos, a darle
de verdad a transmitirles la paz, que aún sus hijos vean y se pregunten por qué mi papá y mi mamá están tan tranquilos. Yo le digo, sabemos que estamos en cuarentena, sabemos que estamos pasando una pandemia, pero también piense que está pasando un tiempo agradable con su familia. Así es. Y en esos tiempos tenemos que estar más unidos. Más unidos. En amor, en comprensión, ayudar a nuestros niños a mantener la calma, la paz, la confianza y ayudarlos también con sus tareas, hacer actividades con los niños, juntarse más con sus esposos, comunicarse más, todo lo que se ha perdido hay que ponerlo, hay que recuperarlo. El Señor nos está dando una oportunidad. Sí, yo así lo veo, fíjese, yo lo veo, digo, el Señor quiere regresar a aquello que hemos perdido, la unidad familiar. Sí. Mire, la tecnología la bendigo, pero también ha sido un arma de doble filo, donde el esposo está en un lugar, la esposa está en otro lugar, el hijo aquí, la hija en su recámara, es más, hasta el gato y el perro ya tienen internet también. Cada quien está en su mundo. Vamos volviendo a las sendas antiguas. Ustedes pues están por pollitas, pero uno anhelaba el fin de semana porque dormíamos todos en bola. Hasta en el piso nos quedábamos, había una televisión para todos y todos estábamos ahí, la cama de nuestros padres. Mire, estábamos como 8 o 10 en familia, pero estábamos viendo una película en blanco y negro. Creo que esa es una buena opción y es por eso que yo, por eso me pregunto, tengo una televisión y me encanta porque la tengo, es que todos están ahí. Sí, eso de que una televisión en cada recámara, usted misma está practicando el aislamiento y no le eche la culpa al coronavirus. Así es. El aislamiento ha venido, desde que el materialismo se hizo dueño de nosotros, de que mi hijo una plasma de lo mejor para que mi hijo esté cómodo. No. Es tiempo de regresar a las sendas antiguas donde la familia estaba unida. Mire, nos hemos olvidado, hermana Marisela, de conocer realmente quiénes son nuestros hijos. Y tan bonito que es, mire, disfrutar, como nosotros aquí en el estado donde estamos disfrutando de una lluvia. Si usted viera la vista que nosotros tenemos ahorita. Por eso nos vemos hace ratito. Hermosa, donde podemos ver que Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios jamás se va a olvidar de nosotros. Él está trabajando para traer cosas mejores. Esta temporada va a pasar, pero está en ti realmente, en tu mente, en tu familia, qué es lo que tú vas a plantar en el corazón de tu familia. ¿Qué legado vas a dejar? ¿De qué historia van a hablar el día de mañana que digan, wow, yo me acuerdo que en el 2020 fue una pandemia donde todos estuvimos encerrados, no nos dejaban salir, pero mi mami, mi papi me instruyó, me enseñó esto, tuvimos esto, hicimos estas actividades, hicimos lo otro. Mi mamá se preocupaba por esto, que no se olvide. Pero hay algo que yo me he preguntado, un signo de interrogación. ¿Qué va a pasar después de la cuarentena? Es ahí donde entra mi tristeza. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a volver al mismo aislamiento? Y no por el coronavirus. No podemos. ¿Qué va a pasar? Eso yo lo he platicado con mis hijas. ¿Qué va a pasar, hija? La gente va a seguir en lo mismo, va a regresar a los hogares, a sus trabajos y no. Fíjense que hay algo bien bonito y eso me hace a mí recordar para que algo se vuelva una rutina, y eso debe ser una rutina buena, de verdad, debe de ser siempre para que se haga un hábito, se recomiendan no 21 días, se recomienda 21 días, ¿verdad? Sí, para que se haga hábito se recomiendan 21 días. 21 días. Creo que esto ya rebasó. No, ya si no hacemos hábitos de la Entonces unidad. esto tiene que ser un hábito el que usted tiene que poner, ¿verdad? Y de verdad que todos debemos de pensar, gracias a las personas que nos están comentando, como ahí. Mire, está un comentario que me llama la atención. Nuestro hermano Orlando dice, me dice mi esposo ayer, me gusta este tiempo porque no salgo con mis amigos, ahora estoy más con ustedes y me gusta, esto ya se siente feliz en casa ya. Dice mi esposo, que se quede este virus porque me gusta más estar en casa que con mis amigos. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vea qué bonito. ¿Por qué? Y reconocer, ¿verdad? Es que yo le digo que lo que a mí en lo personal me gusta la unidad y ustedes lo saben.
ya con estos días, aunque nos miremos por cámara, pero nosotros ya anhelamos la convivencia. ¿Por qué? Porque aunque estemos con nuestra familia, la convivencia también en amistades es algo maravilloso. Yo a mí en lo personal, yo soy hogareña 100%. Yo les da risa a mis hijas, a los días les digo, pues yo ni extraño de no salir, yo tomo de bueno, yo me di cuenta ahora, es cierto lo que anda por ahí un meme, ¿verdad? Que dice, pero yo me di cuenta que desde que yo me casé, yo creo que desde que he vivido en cuarentena, yo también. Pero ahora reconocen qué nombre tiene, ¿no? Pero somos felices. Le mando saludos a Marisela, mi prima, dice que ella está disfrutando de la lluvia en su casita con su embarazo, de verdad que repose mucho bonito, y qué bonito es disfrutar, va a tener un niñito. Ya se está instruyendo. Ya se está instruyendo y me gusta, ¿verdad? Porque ella siempre dice, ay, qué bien, que hoy no vi su programa, entonces me gusta porque esto es instruir a los demás y me gusta porque ella dice, bueno, ya que voy a ser mamá, es que tengo que instruir. Dice que los niños... siempre yo escuchaba eso, ¿verdad? Es que no hay manual para los padres y uno se hizo esa idea. No, si hay manual, miren, ay, pero si no nomás para ser papá, para todo hay manual. No, de verdad, disfrutemos este tiempo con nuestra familia. Lo más preciado que tenemos es la familia. Y recuerden que hay esperanza. Hay esperanza en medio de esta tempestad. Hay esperanza. Cada mañana que despertamos es un nuevo día que el Señor nos da la oportunidad de mejorar nuestras vidas. Así es. Entonces, le vuelvo a recomendar, si tienen por ahí un vecino que usted dice, ya me tiene enfadado este vecino porque siempre me habla de la palabra de Dios, atesórelo. Porque llegará día donde usted va a querer de verdad que le hablen de la palabra del Señor, así como dice la Biblia, ¿verdad? Que habrá comezón por conocer la palabra y desafortunadamente ya no va a haber tiempo, ya no va a haber quien se la predique. Entonces, hoy es el tiempo, hoy es el momento de que usted abra su corazón y le invite al Señor Jesucristo que venga a morar en su corazón, que le perdone todos sus pecados y que de verdad lo tome y lo acepte ahora como su único y verdadero hijo. Amén. Y así usted va a pasar a ser un hijo de Dios, donde usted va a ser ahora sí heredero de todas las promesas que el Señor tiene en este bendito nombre. Amén. Amén. Entonces, déle la oportunidad al Señor de que entre a sus vidas para que después se pueda esparcir en todo su hogar, en su familia, y pueda de verdad experimentar lo que es el amor, lo que es la paz, lo que es saber convivir, la convivencia, y sobre todo que reine el amor de Dios en sus hogares. ¿Verdad? Así es. Y recuerde también que todo esto que estuvimos hablando hoy, de lo que fue violencia doméstica y pandemia en cuarentena, es muy importante. No haga oído sordo lo que estuvimos hablando. Esto se está viviendo, son estadísticas que están pasando. Dele gracias a Dios que usted no está en esta estadística, y si lo está, no se quede callado. No siga viviendo en esas ataduras que el enemigo le ha venido a traer a su mente. Escuchamos de un testimonio que nos enviaron, un mensaje privado de esa persona que dijo, de esa familia, de ese hombre que por pensar que su esposa tenía el virus, la mató. Imagínese, y ni siquiera estaba infectada la señora. Ese material. Mire qué chistoso, a lo mejor se quiere deshacer de ella. Pero mire hasta dónde ha llegado la ignorancia de las personas y el dejarse consumir por el temor. Del enemigo que viene. Dice la palabra de Dios que el único que viene a traer temor es el enemigo. Porque Dios ha venido a traer esperanza, ha venido a traer libertad, paz, sobre todo confianza. Y pues desde lo que nosotros el día de hoy compartimos. Yo les voy a pedir a todas las personas que lo quieren compartir con aquellas personas que no tienen Facebook. También lo vamos a tener en unos momentos en el YouTube. Síganos. Les pedimos que se suscriban al canal para poder nosotros seguir trayendo más temas y palabras de esperanza, palabras de fortaleza para aquellos tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo y vamos a seguir viviendo, porque eso no va a terminar, pero tenemos la confianza y la seguridad de que todo esto es momentáneo y no nos va a afectar. Así que pues con eso nos despedimos a todas aquellas personas que se conectaron. Le envío un saludo muy especial a José Luis Martínez, de allá de mi bello Puré, pero reciba un fuerte abrazo.
Y un saludo muy fuerte, José Luis. Que Dios me lo bendiga y saludos para cada uno de ustedes, al pastor Juan Pablo, recibo un fuerte abrazo fraternal, a nuestra hermana Daena y a cada uno de ustedes, nuestra hermana Judith y cada uno de los que están ahí, nuestro hermano Kevin, reciban un fuerte abrazo y seguimos. Amén. Y sigan para adelante, no se rindan. Así es.